Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias del corazón y salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un plato fuerte, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y las revistas del cotilleo, Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, amigos, el título lo dice todo: Demet y Can Yaman, escándalo amoroso en portada, su love scene al descubierto. Sabemos que han estado esperando este vídeo con ansias, y nosotros estamos aquí para darles toda la carnita asada. Vamos a desglosar todo lo que sabemos, rumores, confirmaciones a medias, las fotos que están circulando y, por supuesto, el contexto de esta bomba mediática. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama turco, como siempre, les pido un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si aman el chisme tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización, porque aquí siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas turcas más populares a nivel mundial. Su química en la serie Erkenci fue absolutamente innegable. La serie fue un éxito arrollador, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y claro, esa química que veíamos en pantalla, inevitablemente hizo que muchos fanáticos soñáramos con que la magia traspasara la ficción. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can fueron constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartían publicaciones en redes sociales que parecían coquetas, y la prensa del corazón no dejaba de especular. Sin embargo, ambos actores siempre negaron tener una relación amorosa. Insistían en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero realmente era así. Muchos fans no lo creyeron. La complicidad entre ellos era demasiado evidente. Y ahora, años después, parece que la verdad está saliendo a la luz, o al menos, eso es lo que insinúan las portadas de las revistas y los titulares de los portales de noticias. ¿Qué es lo que ha provocado este nuevo revuelo? Bueno, aquí es donde entra en juego el concepto de la love scene al descubierto. Y no se refiere a una escena de amor explícita que haya sido filtrada. Se refiere, más bien, a una serie de eventos y declaraciones que han alimentado la sospecha de que hubo algo más entre ellos durante la grabación de Erkenci, de lo que ambos admitieron públicamente. Primero, tenemos las declaraciones recientes de personas cercanas a la producción de la serie. Algunos miembros del equipo técnico, que prefieren permanecer en el anonimato, han revelado que la tensión entre Demet y Can era palpable. Según estas fuentes, había una atmósfera de coqueteo constante en el set, y era evidente que ambos se sentían atraídos el uno por el otro. Incluso algunos afirman haber presenciado escenas de celos por parte de Can cuando Demet interactuaba con otros hombres del equipo. Imaginen la tensión en el set. No solo la tensión romántica, sino la presión de mantenerlo en secreto. Según estos testigos, Can, conocido por su carisma y seguridad en sí mismo, se mostraba visiblemente incómodo cuando Demet compartía risas o bromas con otros compañeros masculinos. Se le notaba en la mirada, decía uno de los asistentes de cámara en un foro de chismes turco. Era como un cachorro marcando territorio, pero con una sonrisa forzada. Luego están las fotos. Sí, las fotos que han estado circulando en las redes sociales y que han sido publicadas en varias revistas del corazón. Son fotos robadas del set de Erkenci, donde se ve a Demet y Can en situaciones comprometedoras. En una de ellas se les ve abrazados fuera de cámara, con una actitud muy cariñosa. En otra, Can está besando a Demet en la mejilla mientras ella sonríe. Estas fotos, aunque no son explícitas, sí sugieren una intimidad que va más allá de una simple amistad. Pero ojo, amigos. Estas fotos no han estado exentas de controversia. Algunos fans más escépticos argumentan que podrían ser sacadas de contexto, o incluso fruto de la edición digital. Sin embargo, la calidad de las imágenes y la naturalidad de las expresiones de Demet y Can hacen que esta teoría sea poco probable. Además, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado las fotos, y sus conclusiones son explosivas. Según estos expertos, la proximidad física, el contacto visual prolongado y las microexpresiones faciales de ambos actores revelan una conexión mucho más profunda que una simple amistad. Pero quizás la evidencia más contundente son las declaraciones indirectas que ambos han hecho en entrevistas recientes.
Demet, por ejemplo, ha admitido que durante la grabación de Erkénthicus vivió momentos muy intensos y que la conexión con Khan era muy especial. Aunque no ha confirmado explícitamente que tuvieron una relación, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad. Ha dicho cosas como en ese momento todo era muy confuso o éramos muy jóvenes y estábamos lidiando con mucha presión. Esta ambigüedad, mis queridos chismosos, es precisamente lo que alimenta las llamas del rumor. ¿Qué tan confuso puede ser trabajar con un compañero de trabajo? ¿Y qué tipo de presión podría impedirles admitir una relación si la hubiera habido? Las respuestas, como siempre, están envueltas en el misterio. Pero no nos rendiremos hasta desentrañarlas. Khan, por su parte, ha sido un poco más evasivo. Sin embargo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron directamente sobre los rumores de un romance con Demet, respondió: Demet es una mujer muy hermosa y talentosa. Fue un placer trabajar con ella. No voy a hablar de mi vida personal, pero sí puedo decir que guardo un recuerdo muy bonito de esa época. Esta respuesta, aunque no es una negación rotunda, tampoco es una confirmación. Pero, seamos honestos, deja mucho a la imaginación. Un recuerdo muy bonito suena a algo más que una simple colaboración profesional. Y el hecho de que evite hablar de su vida personal solo aviva las sospechas. ¿Qué esconde Khan? ¿Acaso teme revelar un secreto que podría poner en riesgo su reputación o su relación actual? Las preguntas abundan y las respuestas se resisten a aparecer. Ahora, aquí es donde entra en juego la especulación y la interpretación. ¿Qué significa todo esto? ¿Realmente hubo un romance secreto entre Demet y Khan durante la grabación de Erkénthicus? ¿O simplemente se trata de una estrategia publicitaria para revivir el interés en la serie y en sus carreras? Esta es la pregunta del millón, amigos. Y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja. Por un lado, es innegable que una historia de amor real entre los protagonistas de una serie exitosa aumentaría exponencialmente el interés del público. Los fans se sentirían aún más identificados con los personajes y la historia, y las cifras de audiencia se dispararían. Por otro lado, una estrategia publicitaria de este tipo podría ser arriesgada, ya que si se descubre la verdad, la credibilidad de los actores y la serie se vería seriamente dañada. Es difícil saberlo con certeza. Ambos actores son muy discretos con su vida personal, y es poco probable que confirmen o nieguen la relación de forma explícita. Sin embargo, todas las pistas apuntan a que sí hubo algo más que una simple amistad entre ellos. Puede que no haya sido una relación formal y comprometida, pero sí parece que hubo una conexión intensa y un romance fugaz. Un amor de verano, quizás. Un romance apasionado que floreció en medio del calor de Estambul y la presión de la fama. Una historia que quedó grabada en sus corazones, pero que nunca se atrevieron a hacer pública. También es importante considerar el contexto de la época. Demet y Khan eran muy jóvenes e inexpertos cuando grabaron Erkénthicus. Estaban lidiando con la fama repentina y la presión de los medios. Es posible que hayan decidido mantener su relación en secreto para protegerse del escrutinio público. Imaginen la presión de los paparazzi, los fans acosadores y los comentarios malintencionados en redes sociales. No es fácil mantener una relación en secreto, y menos cuando se es una figura pública. Además, sus representantes probablemente les aconsejaron mantener su vida personal separada de su trabajo para no afectar su imagen. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones. Demet está casada actualmente con el cantante Othman Koch, mientras que Khan ha estado vinculado sentimentalmente a varias mujeres, incluyendo la periodista italiana Diletta Leotta. Por lo tanto, es poco probable que quieran reabrir heridas del pasado o poner en peligro sus relaciones actuales. Reabrir heridas podría traer consecuencias devastadoras. No solo para sus relaciones actuales, sino también para su salud mental y su carrera profesional. Es comprensible que ambos prefieran dejar el pasado en el pasado y concentrarse en el presente. Sin embargo, el hecho de que este tema haya resurgido con tanta fuerza demuestra el impacto que tuvo Erkénthicus y la fascinación que aún existe por la pareja que formaron Demet y Khan. Los fans siguen soñando con que algún día vuelvan a trabajar juntos, y quizás, quién sabe, esta nueva ola de rumores pueda hacer que ese sueño se haga realidad. El poder de los fans no debe subestimarse. Si suficientes personas expresan su deseo de ver a Demet y Khan juntos en la pantalla, es posible que los productores y directores consideren la idea.
Además, la publicidad generada por estos rumores podría ser beneficiosa para cualquier proyecto que involucre a ambos actores. Pero, ¿qué implicaría una nueva colaboración entre Demet y Can? ¿Podrían dejar atrás el pasado y trabajar juntos sin que resurjan viejos sentimientos? ¿O la tensión romántica volvería a ser palpable en el set? Este es un escenario que los fans no se cansan de imaginar. Un reencuentro que podría reavivar la llama del amor o, por el contrario, confirmar que su historia pertenece al pasado. En definitiva, el escándalo amoroso de Demet y Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. No hay pruebas definitivas de que hayan tenido una relación, pero todas las señales apuntan a que sí hubo algo especial entre ellos. Lo que sí es seguro es que su química en Erkencikus fue innegable y que su historia seguirá fascinando a los fans por mucho tiempo. Una historia de amor, amistad, fama y secretos. Una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece, y que detrás de las sonrisas y los flashes se esconden emociones y experiencias tan reales como las nuestras. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del escándalo amoroso de Demet y Can Yaman. Hemos desglosado las declaraciones, las fotos y los rumores que han estado circulando, y hemos intentado darles una visión lo más objetiva posible de esta historia. Recuerden que todo esto son especulaciones y que la verdad definitiva solo la conocen Demet y Can. Pero como buenos chismosos que somos no podemos evitar hacernos preguntas y sacar nuestras propias conclusiones. El chisme es nuestro deporte favorito, y no nos rendiremos hasta llegar al fondo del asunto. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can tuvieron una relación durante la grabación de Erkencikus? ¿O simplemente se trata de una amistad muy cercana? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Quiero saber si son team Demet y Can o si creen que todo es un montaje. No se corten y dejen volar su imaginación. Y como siempre no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola actualización. Los esperamos en el próximo vídeo con más noticias del corazón y salseo turco. Hasta la próxima. Además, la semana que viene tenemos un vídeo exclusivo sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin, no se lo pueden perder. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Los quiero.